Saludos cordiales. Vamos a resolver la forma 2 de este examen de física. ¿Cuántos electrones hay en una libra si la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos? Se trata de conversión de unidades. Vamos a usar los factores de conversión y partimos de la 1 libra. Y necesitamos ver la equivalencia entre kilogramos y libras primeramente. Y sabemos que 1 kilogramo va a tener 2,2 libras. Lo ubico de esta manera para que se puedan simplificar libras con libras y así armo correctamente mi factor de conversión. Y ahora vamos a usar la siguiente equivalencia, que dice que la masa de un electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ubico de esta manera para que se puedan simplificar kilogramos con kilogramos y ahí he resuelto la pregunta que me dice cuántos electrones habrían. Vamos a resolver en la calculadora. Y ok, en el numerador me va a quedar nada más que el 1. Y en el denominador pues tengo que multiplicar. Va a ser 2,2 por 9,11 por 10 a la menos 31. Aplasto la tecla exponencial y el exponente negativo. Y yo obtendría mi respuesta. 4,99 por 10 a la 29, siendo la opción A la opción correcta. Siguiente problema, el 22, dice, en cierto país se conoce que el sistema de longitud 1 rad es igual a 12 Rolex, 1 Rolex es igual a 15 Seiko y 2 Seiko es igual a 3 RAN. Determine a cuánto equivalen los 2340 RAN, pero eso hay que pasarlo a rate o rate. También se trata de factores de conversión, en la cual yo voy a ir utilizando poco a poco cada factor para encontrar la unidad que requiero. Debo llegar a rad. Entonces, conocemos que 2 Seiko es 3 RAN. Entonces, los Seiko me conviene poner en el numerador y los 3 RAN, que es la equivalencia, en el denominador. De esa manera se simplifican RAN con RAN y me queda Seiko. Y voy a la siguiente equivalencia, que dice que 15 Seiko es un Rolex. Me conviene poner en el denominador los 15 Seiko, así se podrán simplificar Seiko con Seiko de arriba y de abajo, y eso sería la equivalencia de un Rolex. Sigo trabajando con los factores de conversión. El siguiente factor sería 12 Rolex equivale a un rad. Entonces los 12 Rolex me conviene que esté en la parte de abajo, así se podrá simplificar con el Rolex del numerador, y la equivalencia es que es un rad. Y ahí he conseguido llegar a la unidad requerida de los rad. Entonces resuelvo la parte numérica y la respuesta sería 8,7. Eso sería la equivalencia y pues la más aproximada sería los 9, redondeándole. Los dos primeros ejercicios se ha tratado de conversión. Vamos a convertir de una unidad a otra unidad usando los famosos factores de conversión, que son las fracciones en la cual se describe una equivalencia. Por ejemplo, aquí los 2 Seiko equivalen a los 3 RAN, son unidades de longitud que me describe aquí. Y hay que ubicarlos de tal manera que se puedan simplificar las unidades que quiero desaparecer y en el numerador deben quedarme las unidades que necesito. Siguiente ejercicio, el 23. En la siguiente operación, G corresponde a gramos. ¿Cuál es el valor numérico en gramos de 2 gramos, 2 kilogramos, más 1 decagramo, más 1 decigramo? El tema aquí es los múltiplos y submúltiplos en el sistema de notación científica. Lo que observamos en la siguiente tabla. Estos prefijos debemos de aplicarlos. Tienen una equivalencia, ya sea en potencias de base 10 o con decimales. Por ejemplo, el decigramo sería 0,1 gramos. El decagramo sería 10 gramos. El kilogramo sería 1000 gramos. Y así sucesivamente. Entonces empiezo a trabajar. Primero utilizo los 2 gramos que tengo que sumar con los 2 kilogramos y el kilo es 1000. Entonces sería 2000 gramos más el siguiente sería un DA. El DA es el decagramo.
En esta nueva gráfica podemos ver de mejor manera los símbolos de los prefijos. Sería el DA para el decagramo y es de decenas, 10. Entonces un DAG sería 10 gramos. Más un DG, eso sería en cambio para los decigramos y eso sería 0.1 gramos. Fíjense como aquí tenemos el símbolo del decigramo o el D gramo, sería 10 a la menos 1, o sea 0.1 gramos. Pues tendré que sumar todo esto para ver mi resultado. Hasta aquí tengo 2000 gramos, 2010 gramos, 2012 gramos y con ese sería 2012.1 gramos. Vamos a practicar un poquito este tema. Por ejemplo, los 2 kilogramos, el kilo es un prefijo que me dice por 1000. Entonces ahí viene el reemplazo. Aquí está de manera más detallada. Entonces recuerden, estos prefijos son los que tienen su equivalencia. Por eso es que yo aquí logré conseguir los 2000 gramos. Vamos ahora a los DA. Por ejemplo, un DA gramo, en el cual el DA viene a representar los 10. Entonces 1 por 10, eso iba a equivaler a los 10 gramos. Vamos ahora a un decigramo. Entonces sería 1 por, y esta letra D viene a equivaler al prefijo deci, y eso es 0.1. Y ahí sí, acompaño con la respectiva unidad, que son los gramos, y 1 por 0,1 sería 0,1 gramos, que esto es lo que usamos aquí. Entonces, esto es el tema de prefijos y sufijos en notación científica del sistema internacional, como se aprecia en esta gráfica. Esto debemos sabernos de memoria. Las más utilizadas son los 3 o 4 primeros en la parte de los decimales y los 3 o 4 primeros en la parte de números enteros. Siguiente ejercicio 24. 4 esferas de diferentes masas son lanzadas desde la misma posición con diferente velocidad inicial. En el gráfico se las dan las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial de cada una de las esferas. ¿Cuál de ellas experimentará mayor alcance horizontal? El X máximo me pregunta. Y pues ¿cuál será el mayor? Esto es movimiento parabólico, ya que al tener una velocidad inicial en el eje Y y una velocidad inicial en el eje X, esto se dará disparado como una parábola. Y me pregunta, el alcance máximo es esta distancia horizontal. ¿Cuál tendrá la mayor distancia horizontal? Entonces yo puedo descartar la A y la B, tendrán bajas velocidades iniciales, entonces tendrán bajos alcances. La que podría tener un poco más de alcance podría ser la D. Fíjense que tiene una velocidad inicial en Y mayor a todas y también una velocidad inicial en X un poco mayor a todas. Pero con la de aquí podrían estarse por ahí dándose un parentesco, algún valor parecido en su alcance. De todas maneras, esto se voy a calcular con estas dos. La fórmula de alcance máximo para movimiento parabólico cuando tengo la parábola completa es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble, del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. El ángulo aquí lo puedo saber fácilmente porque cuando tiene iguales componentes, aquí tengo un ángulo de 45 grados. En cambio que aquí me tocaría calcular con la función tangente. Entonces, tangente es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el opuesto al ángulo de lanzamiento, pues serían los 10, tangente de 10 sobre 5. Esto sería con la función tangente inversa. Lo que me daría, pues bueno, vamos a calcularlo aquí. Ponemos shift tan para la función inversa y dividimos 10 para 5, lo cual es 2, pero pongámoslo directamente aquí. Tendría 63.4 grados. Este ángulo es el ángulo de lanzamiento en el caso de. Entonces así saldría disparado y el ángulo aquí sería de 63 grados. En cambio acá sería de 45 grados.
Cuando yo tengo 45 grados, pues es el mayor alcance, pero las velocidades iniciales son diferentes. Así que me saco la duda calculándolo directamente aquí. Entonces fíjese, en la fórmula es velocidad inicial al cuadrado, que sería sacando a Pitágoras aquí. Pues vamos a ver el módulo de la velocidad inicial. Entonces, este módulo de velocidad inicial al cuadrado sería las componentes al cuadrado. El 6 al cuadrado más el otro 6 al cuadrado. Y este me daría 6 por 6, 36, por 2, 72. En el D, la velocidad inicial al cuadrado sería en cambio 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo cual sería 10 por 10, 100 más 5 por 5, 25, aquí sería 125. Y con estos datos empiezo a calcular. La fórmula dice velocidad inicial al cuadrado, por eso no saqué la raíz cuadrada. Aquí faltó poner el exponente 2 porque aún no he sacado raíz cuadrada. Ok, entonces sería velocidad inicial al cuadrado, que es los 72, por el seno del ángulo doble. El ángulo aquí es 45, por 2 serían 90, pero podemos ponerlo 2 por 45. Y esto dividido para la gravedad, que vamos a usar el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tengo 36 quintos, lo que me da 7,2 metros. Entonces aquí el X máximo sería de 7,2 metros. Vamos a ver cuál sería el X máximo en el D. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es editar mi última operación. Ok, aquí el ángulo sería de 63 grados. Punto 4, pongamos, no hay problema. Y la velocidad inicial al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, pues me dice que es 125. Recuerden que el módulo de la velocidad se saca aplicando a Pitágoras, pero como ya está al cuadrado, yo no saqué la raíz cuadrada al teorema de Pitágoras. Entonces reemplazo directamente y aquí obtengo 10 metros de alcance máximo. Entonces ya no hay lugar a dudas, este sería realmente el máximo alcance. La opción D es la opción correcta. Aquí también pudieron haber intuido, pero sería un poco arriesgarse. Fijarse que el caso D tiene las mayores componentes de velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. Entonces, podría haber sido un poco de suerte, casualidad. También hay que tomar en cuenta esto del ángulo, porque el ángulo de disparo también influye bastante en el alcance. Siguiente ejercicio 25. Una piedra lanzada desde un puente de 20 metros arriba de un río tiene una velocidad inicial de 12 metros por segundo dirigida a 45 grados sobre el horizontal. El alcance que tiene la piedra es, me pregunta el alcance, la distancia que hay de aquí hasta donde cae la piedra. La distancia horizontal o el alcance máximo. Ok, fíjense que esta parábola hasta aquí es la completa, la normal, pero cuando ya pasa de la trayectoria normal, aquí conviene utilizar las ecuaciones vectoriales. Y primero necesito saber el tiempo que tarda todo esto. Y con ese tiempo, pues yo puedo venir a la fórmula de MRU, en la cual me decía que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La rapidez en el eje X puedo calcularla aquí. Esto sería los 12 metros por segundo, que es la magnitud del vector velocidad inicial. Estaría aquí. Y multiplicando por el coseno del ángulo, ahí obtendría la componente en X. Y por el tiempo que demora en hacer todo este recorrido. Ok, este tiempo es mi incógnita inicial, con la cual me apoyo en la ecuación vectorial. Y al yo tener la distancia, esta distancia vertical, o sea, la altura de los 20 metros, puedo hacer lo siguiente. Utilizar la ecuación vectorial para el desplazamiento. Ok, sería el desplazamiento horizontal o vertical sería igual a la velocidad inicial de manera vectorial más un medio del vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto vamos a pasarlo al respectivo eje.
Ok, aquí en el eje Y pues tendría lo que es la altura. Y como está desde mi referencia se suele poner desde donde se lanza el objeto. Ahí estaría mi plano cartesiano eje X, eje Y. Y estaría en la parte de abajo del eje Y negativo. Por eso sería la ecuación vectorial con signo menos, que será menos 20 de altura. La velocidad inicial debe ser en el eje Y. Y ese sería el valor de los 12 metros por seno de 45. Con el seno se encuentra el valor en Y. Digamos, la velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial por seno de los 45 grados. Y pues la velocidad inicial es 12 y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces esto me quedaría 6 raíz de 2, simplificándose. Entonces aquí sería positivo, 6 raíz de 2 por el tiempo. Y la aceleración es la de la gravedad, así que sería negativo por abajo, 1/2 por 10 por el tiempo al cuadrado. Y ahí de esta ecuación cuadrática yo debo sacar el valor de mi tiempo. Habrán dos respuestas, una negativa se descarta y la positiva se reemplaza aquí. Y listo, estaría resuelto el problema. Vamos a ordenar esta ecuación cuadrática para que sea mucho mejor. Queda igualada a 0, porque esto que está restando voy a pasarlo a sumar aquí. Luego me queda más 6 raíz de 2 por t, menos 10 para 2 a 5, 5t al cuadrado. Esta sería mi ecuación, la cual también la puedo escribir de esta manera, cambiando de signo todo y ordenando, multiplicando por menos 1. Sería 5t al cuadrado, menos 6 raíz de 2 por el tiempo, menos 20. Son ecuaciones equivalentes. Y aquí no me quedaría otra que con la fórmula general. Debo de identificar el ax cuadrado más bx más c, en donde cada letra es este valor de aquí. Y reemplazo en la fórmula general, la cual decía que x1,2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Y sería sobre 2a. Entonces vamos a resolver esa ecuación cuadrática con la fórmula general. Dice menos el valor de b. Pero como que ya tengo el valor de b menos 6 raíz de 2, me quedaría positivo. Aunque si lo pongo aquí, pues no habría problema también. Vamos a hacerlo un poco más corto. Sería entonces menos el valor de b, dice la fórmula, menos b. Y acá tengo menos 6 raíz de 2, me queda positivo por ley de signos. 6 raíz de 2. Luego dice más o menos. Para que me quede el tiempo positivo, pues voy a usar el más. La respuesta negativa la voy a descartar. Y luego pongo b al cuadrado. Eso voy a poner entre paréntesis. El b al cuadrado pues sería el menos 6 raíz de 2. Pero como se eleva al cuadrado ya queda positivo. Por eso lo escribo así. Entonces cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Luego sería menos 4 por a. El valor de a es 5 por c. Sería el valor de c menos 20. Ya, esto tengo que dividir para 2a, que sería 2 por 5, 10. Propongámoslo nada más así. Entonces con esta tecla le paso a decimal y tengo 3.02. Esta va a ser mi respuesta del tiempo. La otra respuesta con el signo menos, pues podría quedarme negativo. Pero bueno, ya le comprobamos. Aquí tenemos que un tiempo sería 3.02. Y el otro tiempo, vamos a ver cuánto me quedaría. Ya nada más tendría que cambiar el signo. Vamos a la parte de acá. Ya justo donde está la raíz del medio. Donde dice más menos, ahora voy a borrar y poner con menos. Y me saldría negativo. Entonces esta respuesta es la que se descarta porque no existen tiempos negativos. Entonces con ese dato me vengo a resolver mi ejercicio donde me había quedado. Justamente aquí. Entonces aquí me queda 12 por coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Por el tiempo que es 3,02.
Entonces esta parte la voy a simplificar, mitad 1, aquí mitad 6, me queda 6 raíz de 2 por 3,02. Sí, para evitar unos ciertos cálculos, y pues multiplico, sería 6 raíz de 2 en la parte de afuera por 3,02. Eso me da 25,6. Esto sería la distancia que recorre. Cuestión de decimales, pues redondeo eso a 26 metros, que corresponde a la opción correcta, la opción B. Entonces, ok, pongamos aquí los 25,6 metros. Sería la respuesta del ejercicio. Y la más aproximada, pues la opción B. Siguiente problema, vamos con el 26. Un cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal, empujado por una fuerza paralela a su desplazamiento. De las conclusiones, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Entonces tengo la superficie horizontal, tengo el cuerpo que es empujado por una fuerza que es paralela a la superficie horizontal. Entonces, el cuerpo estando en un lugar va a estar ahora en otro lugar por acción de esta fuerza. Entonces, por tal motivo, aquí existe un desplazamiento, al cual se lo suele poner como delta X, en ocasiones delta R. Ok, vamos a ver si es que cuál afirmación es correcta. ¿Existe variación de la energía potencial? Esto es falso. ¿Cuándo existe variación de la energía potencial? Cuando varía la altura. Por ejemplo, si estando en una montaña el cuerpo está en la parte más alta y luego está en la parte más baja, ahí varía la altura, ahí varía la energía potencial, la gravitacional, que es igual a masa por gravedad por altura. Y cuando varía la altura es cuando varía la energía potencial. ¿Existe variación de la energía cinética? Es probable que sí, claro, porque pudo haber estado aquí en reposo, con velocidad inicial igual a cero, y cuando se mueve, pues existe un cambio, una variación en la velocidad. Y si eso ocurre, pues hay una variación en la energía cinética. ¿Por qué motivo? Porque la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, cuando varía la energía cinética, quiere decir que también varía la velocidad. Y la tercera dice que el trabajo de la fuerza es cero. Esto es falso. Existe un trabajo, y el trabajo se lo calcula así: W es igual al trabajo, fuerza por distancia. Si existe una distancia o desplazamiento y existe una fuerza de empuje, pues obviamente va a haber un trabajo que sea diferente a cero. Por eso es falso la 3. Y la 4 dice el trabajo de la fuerza es negativo. Esto también es falso. Sí, un trabajo sería negativo cuando es por acción de la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento. Cuando es contrario al movimiento, ahí sería un trabajo negativo. Por ejemplo, si yo me muevo a la derecha y tengo una fuerza de rozamiento lógicamente a la izquierda, ahí es cuando existe trabajo negativo. Pero esto no ocurre aquí. Entonces, solo es correcta la opción 2. Siguiente problema, el 27. Ordene de mayor a menor la energía cinética final de las masas en el instante de alcanzar la parte más baja del plano inclinado. Todas las superficies no tienen fricción, todas las masas parten del reposo. Ok, tengo 4 situaciones. La situación A, aquí tengo la situación B, la C y la D. Lo que me pide es que cuando este cuerpo baje a la parte más baja, dice cuál tendrá mayor energía cinética final. Y esa voy a ordenar primero. Voy a ubicar primero, tal vez será el caso A, el caso B. Bueno, lo que ocurre aquí es algo llamado la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Es una ley de conservación de la energía. Entonces, al inicio yo tengo aquí que el cuerpo está a cierta altura. La energía mecánica que aquí pueden estar trabajando sería la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional al inicio. Y al final también es probable que haya energía cinética final más energía potencial gravitacional final. Entonces vamos a ver lo que ocurre aquí.
al inicio está en este punto, está a cierta altura, una altura de 2 metros. Entonces sí existe energía potencial gravitacional porque esta depende de la altura, masa por gravedad por altura. Pero parten del reposo, todas parten del reposo, dice. Entonces la energía cinética al inicio es cero. ¿Por qué motivo? Porque la velocidad inicial es cero. Entonces todo esto sería cero. Vamos en cambio a ver la parte final. Analicemos el final cuando ya está en la parte inferior. Esta fue la parte inicial. Ahora la parte inferior, la final, pues ya no está a ninguna altura. Está a nivel del piso. Tiene 0 metros de altura. Entonces ya no hay energía potencial gravitacional. Esta vale cero. Pero ya llega con una velocidad. Entonces quiere decir que sí hay energía cinética. Porque ya llega con una velocidad baja rápido. ¿Qué tan rápido? Pues ya lo veremos. Esta es la fórmula. Entonces, los que van a tener mayor energía cinética final van a ser los que parten de una altura más alta, porque eso va a provocar que este de aquí sea el valor mayor. Ok, entonces, los que tengan mayor altura, estos son los que van a tener mayor energía cinética al final. Entonces, empiezo ordenando desde la A en primer lugar. El que tiene mayor altura en segundo lugar sería el de aquí 1 metro, luego el de aquí 0,5 metros. Y por último perdón, no sería el de aquí 0,7 metros y luego el de aquí. Entonces sería A, sería luego B, D, C, como está en la opción 1. A, B, D, C. Perdón, opción B. Entonces aquí en conclusión, para este tipo de ejercicios tengo que fijarme en la que tenga mayor altura, va a generarme una mayor velocidad final. Y por ende una mayor energía cinética al final, porque están relacionados en la fórmula, como pueden ver en la parte de acá. Aquí está la fórmula. La energía cinética tiene que ver con la velocidad, con el movimiento. Listo, siguiente ejercicio, el 28. Un péndulo está oscilando como se muestra en la figura. Cuando se encuentra en su posición más alta, se rompe la cuerda. ¿Cuál de los caminos que se muestran representa mejor el que la pelota tomaría después de que la cuerda se rompa? Yo tengo un péndulo. Este es el techo del péndulo y tengo una cuerda. Y este péndulo pues está moviéndose, se está balanceando de izquierda a derecha. De esta manera. Entonces cuando el péndulo llega a su altura más alta, por un instante se detiene y ahí empieza a bajar nuevamente. Entonces en este instante que alcanza su altura más alta, perdón, su altura máxima, disculpen la redundancia, justo en este instante la velocidad es cero. Entonces no tiene velocidad ni en el eje X ni en el eje Y. Y por ese motivo es que empieza a bajar. Ok, entonces justo aquí, cuando está en su posición más alta, es aquí. Pues si se rompe, si cae esta esfera, el único camino que debería seguir es verticalmente hacia abajo. Y la opción A sería la opción correcta. No hay de otra. No es que viene con viada y luego va a caer por acá. Sería inseguro decir que sería la C o la D o la E. Es inseguro saber qué tan lejos saldría disparado. Y eso es asumiendo que tuvieron impulso. Pero no, cuando estoy aquí en la posición más alta, justo aquí la velocidad es cero. Por tal motivo, si se rompe la cuerda o si se cae esta esfera, pues si tiene velocidad cero, pues no tiene más que caer verticalmente hacia abajo, partir desde reposo, como ocurría en caída libre. Siguiente problema, una persona pesa 750 newtons, está sobre una balanza mientras sostiene un maletín dentro de un ascensor en caída libre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Entonces, todos están cayendo. Tengo el ascensor que está en caída libre, está cayendo junto con la balanza, junto con la persona y la persona que sostiene un maletín. Entonces, todos están cayendo al mismo tiempo, en caída libre. Si el maletín fuera puesto en libertad,
se elevaría hasta el techo. Si yo suelto el maletín, quiere decir, ¿será que el maletín se eleva? No, falso, todos están cayendo por igual. Todos caen, esto es falso. No puede ser. La aceleración de la persona es cero, también es falso, porque están cayendo con caída libre y caerían con una aceleración de la gravedad, que es de los 10 metros sobre segundo al cuadrado. La C, la fuerza de atracción de la persona hacia la Tierra es cero, falso. La fuerza de atracción, la fuerza gravitacional va a existir porque existe el valor de la gravedad. Porque existe gravedad, va a existir esta fuerza, porque fuerza es igual a masa por aceleración, de la manera más simple, de la manera más simple vista. La opción, bueno, ok, falso. La opción E, si el maletín fuera liberado, este caería al suelo. Falso, si el maletín fuera liberado, seguiría cayendo al suelo. O sea, es como que esta opción era redundante, porque ya estaban cayendo al suelo, ya estaban yéndose hacia abajo. Entonces, la que me queda por descarte sería la D. Es un tema un poquito extraño de comprenderle para algunos, no se les facilitará tanto, pero el peso aparente es lo que habría aquí entre la balanza y la persona. Hay una superficie de contacto que mientras estamos cayendo, pues no va a haber efecto del peso de la persona. Entonces la balanza no va a medir nada. Entonces es como que no hubiera ningún peso encima de la balanza. Esta sería la opción más acertada. Verdadera la opción D. Siguiente ejercicio. Dice, un motociclista parte del reposo, velocidad inicial igual a 0 metros por segundo y acelera en una vía recta a 5.0 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es aceleración. ¿Qué distancia recorre en 8.0 segundos? Esto viene a ser el tiempo. Ahí están los datos. El tema es movimiento rectilíneo uniforme variado y es el acelerado. La fórmula respectiva aquí para la distancia es velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación escalar. Entonces lo que debemos hacer aquí es analizar el signo de la aceleración y pues sería positivo por tal motivo que es acelerado. Entonces vamos a reemplazar los datos. La distancia de la velocidad inicial, pues 0. Por el tiempo que los 8 segundos, más un medio de la aceleración que es de 5, por el tiempo al cuadrado que sería los 8 al cuadrado. Ok, aquí sería 8 por 0, 0, más sería un medio por 5 sería 2,5, por 8 al cuadrado que sería 64. Y esto me daría un valor de 160 metros, correspondiente a la opción E. Vamos a verificarlo. Si no hay problema, entonces el 1 medio puede expresar como 0,5. Si no tienen esta calculadora, pues pueden hacerlo así con decimales y pues por 5 y por el 8 al cuadrado. Le pueden poner directamente 64 o si no de esta manera. Ahí está, 160 metros. Siguiente ejercicio, me dice, durante un tiro libre, un jugador patea una pelota hacia el otro arco. La pelota viaja hacia el arco muy rápidamente. ¿Qué pasa cuando la pelota vuela hacia el otro arco? Pues bueno, tenemos el piso, es una recta horizontal, tenemos la pelota que la van a patear. Aquí está la persona que patea la pelota y pues va a describir una trayectoria parabólica y va a llegar al arco. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver cuál es correcta. La A, la aceleración horizontal de la pelota aumenta. Falso. Horizontalmente, es decir, en el eje X. En el eje X lo que va a ocurrir es que hay MRU. Y aquí lo único que sabemos es que la velocidad es constante. Lo que quiere decir que la aceleración es cero. Entonces, falso, pues no tiene que ocurrir lo que dice la A. La B, la aceleración vertical de la pelota aumenta. Falso, porque verticalmente en el eje Y lo que tenemos es caída libre, o lo que es lo mismo MRV, pero es también acelerado, y la aceleración que aquí aparece es la de la gravedad, y eso es constante, entonces no tiene por qué aumentar. La C, la velocidad horizontal de la pelota es constante, lo que vamos a decir acá. Fíjense, en el eje X
en el eje horizontal, la velocidad horizontal en el eje X. Aquí tenemos mru. Y por tal motivo tenemos que en el eje X la rapidez es constante. O bueno, velocidad constante. Ya que en el eje X solo tenemos una única dirección. O sea, el módulo va a coincidir con el valor de la velocidad en el eje X. Y pues bueno, la última opción dice, la velocidad vertical de la pelota es constante, falso. Todas las cantidades mencionadas son constantes, falso. Siguiente problema, dice, una pistola de resorte dispara una bala de goma de masa 0,1 kilogramos con una rapidez de 4 metros por segundo. Si el resorte se comprime el doble, la velocidad de la bala de goma será. Ok, aquí estamos trabajando con energía cinética, cuya fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y con energía potencial elástica, cuya fórmula es 1/2 de K x al cuadrado, donde x es la deformación del resorte, lo que se comprime el resorte. Ok, aquí tenemos un pequeño dibujo de la pistola, en el cual tenemos un resorte. El resorte es el que va a impulsar a la bala. Ok, cuando se comprime el resorte, pues estaría en este punto inicial. Ya tengo allí una energía potencial elástica. Esto es al inicio. Y debe ser igual en el punto final. Ya cuando la bala sale despedida, pues ya tengo aquí un punto final, tengo acá un punto inicial. En el punto final tengo una energía cinética final. Entonces, por conservación de energía debe cumplirse esto, que deben ser iguales a las dos. Entonces vamos a plantear dos situaciones. La primera situación, pues vamos a igualar la energía potencial elástica a la energía cinética. Y bueno, reemplazando los valores sería 1/2 de K por la primera deformación, x1 al cuadrado, igual a 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Aquí puedo simplificar el 1/2 de la izquierda con el 1/2 de la derecha y me quedaría kx1 al cuadrado igual a mb1 al cuadrado. Esta es mi primera expresión. Vamos a la segunda situación donde ocurre ya la deformación. También igualo la energía potencial elástica a la energía cinética, nada más que en la segunda situación yo voy a tener 1/2 de K por el x2 al cuadrado. Es la segunda deformación, que debe ser igual a 1/2 de la masa por la segunda velocidad al cuadrado. Y aquí hacemos el intercambio. Bueno, antes simplifico esto para evitar tanta escritura. Y el intercambio de reemplazo sería de esta manera. Por ejemplo, K por x2 al cuadrado. Pero la segunda deformación dice que sea el doble de la primera deformación. Todo esto al cuadrado me quedaría 2 por 2, 4. Me quedaría K por 4 x1 al cuadrado. Y esto sería igual a la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Aquí vamos a completar nada más. Esto lo ordenamos un poco mejor. Sería 4 al inicio. Sería 4K x1 al cuadrado va a ser igual a masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y este valor que está aquí, kx1 al cuadrado, es el que ya conozco. Está en la parte de acá. Entonces vamos a resolver acá ya la parte de operaciones. Entonces vuelvo a copiar la última expresión. 4K x1 al cuadrado va a ser igual a masa por la velocidad 2 al cuadrado. En donde este kx1 fue lo que descubrí en la primera expresión. Kx1 al cuadrado, esto que está aquí, viene a ser igual a la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Masa por la velocidad 1 al cuadrado. De esta manera hago la sustitución y me quedaría que es igual a la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y aquí voy a simplificar. Pues iría esta masa con esta masa. Y lo que me quedaría sería 4 velocidad 1 al cuadrado va a ser igual
a la velocidad 2 al cuadrado. Como lo que me interesa es la velocidad 2, voy a despejarla. Entonces la velocidad 2 va a quedarme igual a la raíz cuadrada de 4b1 al cuadrado, lo que me daría igual a raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de b1 al cuadrado sería b1. Entonces la velocidad 2 sería el doble de la velocidad 1 y la velocidad 1 está aquí, es 4 metros por segundo. Entonces la velocidad 2 sería el doble, es decir, 4 por 2, 8 metros sobre segundo, correspondiente a la opción D. Es un problema un poquito matemático de hacer doble ecuación y luego un reemplazo o sustitución, pero llegamos a la opción correcta. Y listo, esto sería todo por el momento. Hasta una próxima oportunidad. A seguirse preparando y estudiar mucho.